¿Qué es Simchat Torah? Simchat Torah se traduce literalmente como la alegría de la Torah. Es el colofón por ahí de las celebraciones de Tishrei. Tishrei es el séptimo mes del calendario hebreo, que tiene los mismos grafemas que Reshit, donde comienza con Rosh Hashanah, la celebración, la creación del ser humano. Durante 10 días se reflexiona sobre esta creación, esto que somos, imperfectos, impredecibles, irracionales y extraordinarios. Y el día Yom Kippur, mal traducido como el día del perdón, Kippur viene del verbo negar y rescatar. Es ese día que se hace un ayuno de 25 horas y se lee el libro de Jonás y montones de detalles. No, trata de ser rescatado de aquello, de eso, recuperar, rescatar su humanidad. Reconocer en el otro que todos los problemas, decía un profesor que tuve, don Rubén Tani, son antropológicos. Todos los problemas que tenemos que enfrentar, injusticia, económico, sociopolítico, de violencia, son creados por el ser humano. Luego viene la celebración de Sukkot, la cabaña donde se reflexiona sobre la fragilidad de la vida, y concluye con la Simchat Torah, donde se celebra la conclusión. Luego de 52 semanas, la Torah está dividida en 52 partes, parashot, se dice en hebreo, secciones, se lee cada semana, la conclusión de la lectura del texto para volver a comenzar. Hoy, Shabbat, 18 de octubre del año 2025, se vuelve a leer, se comienza a leer y se empieza de nuevo. Esta celebración anticipa, es la fiesta, podría decirse, del lector. Anticipa otra vez ese texto, esa reflexión de Roland Barthes. ¿Quién fue Roland Barthes? Roland Barthes fue un semiólogo, un filósofo francés, crítico literario, que escribe en el año 1968 un ensayo que se llama La muerte del autor, que promueve, dice en el final, dice, el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Y que habla de nuestra época, siglo XX, dice una especie de endiosamiento, dice, es lógico, por lo tanto, que en materia de literatura sea el positivismo, resumen y resultado de ideología capitalista, el que haya concedido la máxima importancia a la persona, entre comillas, del autor. Aún impera el autor en los manuales de historia literaria, las bibliografías de escritores, las entrevistas en revistas y hasta la conciencia misma de literatos que tienen buen cuidado de reunir su persona con su obra gracias a su diario íntimo. El autor es sucedáneo, el autor o el escritor en sus textos es un sucedáneo de su vida, de su biotic, como se dice ahora, biografía. La imagen de la literatura que es posible encontrar en la cultura común tiene su centro tiránicamente en el autor. Su persona, su historia, sus gustos, sus pasiones. La crítica aún consiste, la mayoría de las veces, en decir que la obra de Baudelaire, de Charles Baudelaire, es el fracaso de Baudelaire como hombre, el decadentismo. La de Van Gogh, su locura. La de Tchaikovsky, su vicio. La explicación de la obra se busca siempre en el que la ha producido. Dice, como si, a través de la alegoría más o menos transparente de la ficción, fuera en definitiva siempre la voz de una sola y misma persona. Habla de un palincesto, decía Jean Genet, la obra atraviesa un video, es transversal. Un podcast debería ser transversal. Por eso la gente no sostiene un texto, a veces se acelera un audio, los reels, los shorts son verticales, es interesante ya hasta el formato. Transversal, un video atraviesa muchos textos, muchas voces, no hay una sola voz, dice, es polifónico. De una sola voz y misma persona, el autor, la que estaría entregando su confidencia. Y entonces él dice, aunque todavía sea muy poderoso el imperio del autor, dice el dios autor, la nueva crítica lo único que ha hecho es consolidarlo. Es obvio que algunos escritores hace ya algún tiempo que se han sentido tentados a su derrumbamiento. En Francia ha sido, sin duda, Mallarmé el primero en ver y prever
en toda su amplitud la necesidad de sustituir por el propio lenguaje. El lenguaje nos atraviesa, decía Pascal, está antes y después que nosotros. Hay una suerte de inspiración. Uno está impelido a escribir o a decir algo, al que hasta entonces suponía que era propietario, el autor es dueño de ese lenguaje. Para él, igual que para nosotros, es el lenguaje y no el autor el que habla. Escribir consiste en alcanzar a través de una previa impersonalidad que no se debería confundir en ningún momento con la objetividad castradora del novelista realista, ese punto en el cual solo el lenguaje actúa, performa, utiliza acá un término inglés, el lenguaje, el estilo es el texto, hay una estética, el texto es estético. Y no yo, toda poética de Mallarmé consiste en suprimir al autor en beneficio de la escritura, lo cual, como se verá, es devolver un sitio al lector. ¿Qué trata este asunto? Hay un cuento de Borges, el otro Borges, decía Ricardo Piglia, que por qué era Borges un gran escritor, y una persona muy inteligente, porque él dice que logra decir lo que piensa, o sea, atravesado quizá eso que piensa, es una filosofía, una estética, pero una estética determinada, decirlo como quiere, decir lo que quiere como quiere, eso que plantea, sus dudas. En este texto, el otro Borges, él se plantea, dice, al otro Borges se le ocurren las cosas, ¿quién es el que escribe? Al final dice, Spinoza entendió que todas las cosas quieren preservar en su ser, todas las cosas. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo de quedar en Borges, ese personaje que da conferencias, que es invitado a programas de televisión. Piglia se reía cuando iba hablando del tango con su bastón excesivo que hablaba de Dante y que nadie entendía. Yo de quedar en Borges, no en mí, el que escribe. Si es que alguien soy, uno es atravesado, dice yo, el escritor serio no entiende por qué las entrevistas, cómo explicar un libro. Siempre, no digo que sea infinito, no sé si es infinito, pero siempre nos está diciendo cosas. Siempre uno puede tomar de una frase, un texto, hacer una actualización. Eso se trata de Torá, por eso se vuelve a leer. Cómo uno trae luego un texto que tiene 2500 años, que se atribuye a Moshe, que fue el escriba de Dios, con mayúsculas y negrita, plural. ¿Cómo uno trae, cómo aplica ese texto en el siglo XXI? Pero no me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, dice Borges. Menos lo que decía, me enorgullezco más lo que leí que lo que escribí. Así decía este hombre muy inteligente. Aunque escribió muy, muy bien. O en el laborioso rasgueo de una guitarra. O que en el laborioso... Hace años yo traté de librarme de él y pasé de la mitología del arrabal a los juegos con el tiempo y con el infinito. Pero esos juegos son de Borges. Ahora y tendré que ir a otras cosas. Así mi vida se fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. ¿Por qué trae este asunto de importancia del lector agudo? Recientemente ahora se está llevando a escena una obra del año 1907 de Florencio Sánchez que se llama Los derechos de la salud. Una epidemia hubo Montevideo, Uruguay. Entonces él se preguntaba en esa obra de teatro a quién responde los servicios o la salud, a quién protege la salud. Y hoy en día, en el año 2025, se vuelve ese texto, nos sigue hablando, en palabras de Ítalo Calvino, un texto clásico, porque habla de algo que tiene una profundidad, se atravesado. Ese autor se hace preguntas que le vienen y que se lo atraviesa. Luego una pandemia, año 2020, 21, 22, etc. Tengo un compañero que dice dejó estrago. También se pregunta y se hace una versión nueva y se actualiza ese texto. Sigue uno preguntándose a quién responde la salud. ¿A quién tiene derecho a la salud integral? Hoy en día están en tela de juicio el tema de la salud mental. En Uruguay, en Río Plata, en el mundo, todos los problemas. Por eso el hombre, el ser humano, decía un escritor chileno, Benjamín Labatut, que el milagro y el horror somos nosotros. Todos los problemas, otra vez sociopolíticos,
económicos, hay un texto climático, los problemas que debemos enfrentar, escribe austeridad o barbarie, Fabricio Lima, de la ciencia, cómo el sistema, otra vez, positivista, capitalista, ideología capitalista, hay un texto del filósofo Byung-Chul que habla de capitalismo como pulsión de muerte. Lleva a una autodestrucción del planeta que habitamos y de los otros. Crea competencia, las guerras, la injusticia, etcétera, etcétera. Y hay un texto que tiene que ver la lectura, el texto para poder realmente integrar. Uno celebra una lectura y una comprensión, digo yo, de ese texto, que es del Talmud, como colofón, o como que se discute sobre una vasija. Un detalle dice una vasija, un horno de Acnai, se dice en hebreo. ¿Cuál es la relevancia de esta vasija? Acnai es una serpiente. Entonces Rabbi Yehuda explica que la importancia, pero Rabbi Eliezer dice que no es importante. Entonces trae argumentos, trae una serie de milagros que no te refieren al texto. Entonces dice que si yo tengo razón, dice que si un algarrobo se caiga, en plan, y el algarrobo se cae. Entonces dice Yehuda, dice, no aceptamos argumento del algarrobo. Y si yo tengo razón, vos le deciste, le das al otro milagro, que el río cambie de dirección, y el río cambia de dirección. Este es el Talmud. Baba Metzia, página 59b, que está dentro del tratado de Nezikim, que se traduce como daños. Nezikim es daños. Ahí también está en esa orden del Talmud, de las 6 órdenes del Talmud, el tratado de Pirkei Avot, que habla de ética. La ética, los principios se traducen, el principio ABC, principios éticos, los ABC de la ética, de cómo de conducirse un ser humano. Entonces dice el río, dice que si no tengo razón, le das otro milagro que es las paredes, y se empieza a mover todo el edificio. Entonces si no aceptamos, dice Yehuda, el argumento de la pared, del ladrillo. Entonces yo tengo razón, como el cuarto milagro, dice que se escucha una voz del cielo. Entonces dice, a ver si lo veo. Una voz divina surgió del cielo y dijo, ¿por qué discrepan del rabino Eliezer? La voz del cielo. Si la halajá concuerda con su opinión en todo lo que expresa. Y entonces ahí aparece de vuelta, dice. Yoshua se puso de pie, este hombre que defendía los detalles, dice, está escrito, entre comillas, no está en el cielo, y cita Deuteronomio, capítulo 30, versículo 12. La Gemara pregunta, ¿cuál es la relevancia de la frase no está en el cielo, en este contexto? Y Rabbi Yirmeyá dice, puesto que la Torá ya fue entregada, el texto está ahí, está para ser discutido, leído y discutido. Este podcast está para ser discutido. No consideramos una voz divina. Hay voz divina. Como se escribe en el monte Sinaí en la Torá, después de que una mayoría se incline, habla cita de Éxodo 23, capítulo 23, versículo 2. Entonces, después de este hecho, uno de los rabinos que tuvieron esta discusión, escucharon esta discusión, Rabbi Natán, años después de así que ha escrito, se encontró con el profeta Eliahu, aquel que va a anunciar al Mesías. Y se le dijo, ¿qué dijo el santo bendito sea Or Akadosh Baruj Hu en ese momento? Le pregunta a Eliahu. ¿Qué dijo Or Akadosh Baruj Hu en ese momento? Cuando Rabbi Yoshua emitió su declaración. Dice, la Torá está en el cielo, está ahí para ser leída, discutida, integrada, introyectada. Dice, Elías le dijo, el santo bendito sea, ahora Kadosh Baruj Hu sonrió y dijo, mis hijos han triunfado, porque toda la enseñanza de la Torá es ama a tu prójimo. Aquello que se dice que dijo Jesús cuando los fariseos lo probaban, decía Rabeno, dice, ¿cuál es la misma más importante? La obligación. Entonces él cita Deuteronomio, la Torá, capítulo 6, versículo 5, dice, y ama, Bekol con todo tu corazón, Bekol Leveja, que está escrito con dos beit, corazón Leveja, porque tenemos todos seres humanos contradicciones, una inclinación al bien, y él será Ra, una pulsión de vida y una pulsión de muerte. Y
Bekol le deja con todo tu corazón, Bekol lo deja con todos tus recursos, con todas tus posibilidades. Y Bekol nefeshejá con toda tu voluntad. Pero dice que hay un segunda misbah. No se cumple con eso, no se cumple con la primera. Es cursivo, que dice, Beata leriajá kamojá, ama a tu prójimo que es como tú. Eso que decía Gil, toda la Torá se resume en ama a tu prójimo que es como tú. ¿Y cómo se hace esto que para Freud era imposible? ¿Cómo se puede amar al prójimo? Hay una práctica que se aprende de boca a oído. Tiene que ver porque todo el proceso de este mundo, en este mundo de la acción, de aprendizaje, tiene que ver con refinar nuestra sensibilidad. Lo que uno dice en la evolución de las emociones, cómo nos movemos, pero internamente uno sabe cómo uno en esas circunstancias tiene un jefe abusivo, una compañera complicada, un compañero complicado, todos tenemos nuestra personalidad, una mamá, un papá, un vecino, un hijo, que lo niegan, etc. Entonces uno tiene que, ¿cómo uno responde? ¿Cómo sabe? Dice, entonces hay una práctica otra vez, como colofón, que se hace, yo aprendí durante una luna, yo creo que no alcanza una luna, uno todos los días se levanta de mañana y mira al otro y le dice, Atá Hashem, Anu Hashem, Kolim Hashem. ¿Qué es esto? Atá es tú, masculino en hebreo, At es femenino, si es un hombre, Atá es una mujer, At. Lo mira a los ojos y dice, Atá, Hashem. ¿Qué es Hashem? Hashem es el nombre, la contracción del verbo ser y estar y existir en pasado, presente y futuro. Es nuestra lengua siendo, estando y existiendo, aprendiendo, refinando nuestra sensibilidad. Eso es Yud Hei Bat Hei. Tú, Atá, Hashem, estás aprendiendo, estás haciendo, refinándote. Anu es nosotros. Anu Hashem, estamos refinando en este vínculo, en este conflicto que se enfrenta en esta circunstancia, donde se confrontan personalidades, uno debe disolver esa personalidad, entender al otro y entenderse que está aprendiendo. Kolim, todos, Hashem, Kolim, todos estamos aprendiendo. Y eso es, quizá, llevaría la alegría de la lectura, del lector de la realidad, no solamente la Torá, que nos lleva a leer la realidad en cada circunstancia y en cada momento. Hoy se empieza, hoy es Shabbat, 18 de octubre del año 2025, a leer de vuelta se empieza a leer la Torá. Esperemos que esta lectura de este año, este aprendizaje dentro de un año, cuando se celebre la alegría de Torá, podamos durante este tiempo acceder a ese aprendizaje, a ese refinamiento, entre que todos y con nosotros estamos acá, en este mundo, para aprender y respetar a los otros. Pero no sé,